Buenos días, iglesia, que el Señor te bendiga ricamente. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta oportunidad y compartir una cápsula de esperanza. Quiero aprovechar esta oportunidad para darle gracias al Señor por cada uno de ustedes, por sus familias y sobre todo por la fidelidad al Señor, al no solamente seguir conectados con Casa de Oración Cristiana y todos los proyectos, los programas y las actividades que se hacen semanalmente, sino también porque tenemos hermosos y poderosos testimonios de las cosas que Dios ha hecho, los milagros que Dios ha obrado en personas que están conectadas con nosotros, que de alguna u otra manera están siguiendo nuestras transmisiones y se conectan a los cultos y a las reuniones y la edificación que eso ha representado para sus vidas. Algunas de esas personas nos han compartido que de estas enseñanzas que muchos de mis consiervos y nuestros pastores han compartido, los en vivos que se han hecho los días lunes con el pastor, el Señor les ha hablado y han aplicado muchas de las instrucciones, de las enseñanzas, ¿verdad? De los mensajes que el Señor ha hablado a través de los hermanos, y esas experiencias le han servido como testimonio para testificar a sus familiares y en su hogar de las maravillas que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Quiero en esta oportunidad iniciar con una oración. Señor, gracias te doy en esta oportunidad por cada uno de mis hermanos, por el tiempo que ellos han separado para escuchar tu palabra, para poder recibir un mensaje de esperanza que pretendo en mi corazón sea el que salga de mis labios, pero que venga desde el cielo, desde tu Espíritu Santo, a través de mí para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjese, yo analizaba en estos días la pandemia. Definitivamente ya podríamos empezar un poquito como a desglosarla por etapas, por partes. No es lo mismo la pandemia ahora en el mes de julio, que apenas inicia, que la pandemia en marzo. Hay muchas cosas que sabemos hoy que no sabíamos en marzo. Hay muchas actitudes que tomamos en marzo que hoy ya no las tomamos. Sobre todo hay muchas acciones que podemos hacer hoy en julio que en marzo no nos íbamos siquiera a imaginar que las tendríamos o deberíamos hacer. Entonces, ya lo que estamos hablando hoy o lo que estemos haciendo hoy en el mes de julio tiene una connotación totalmente diferente a como todo esto empezó. Empezamos con algunos criterios, con cierta información, con algunas indicaciones. Hoy en día prácticamente se puede decir que estamos aprendiendo a vivir con el COVID-19. Esto no quiere decir que vamos a aceptar esto como un nuevo estilo de vida. Sin embargo, hasta que algunas cosas científicamente hablando no cambien o no mejoren, tendremos que aprender a vivir de la manera en que estamos viviendo, adaptarnos a la educación virtual, por ejemplo, aceptar la posibilidad de que el contacto físico todavía va a ser limitado por un tiempo más, pero al mismo tiempo reconocer que ahora tenemos mejores y mayores oportunidades para distribuir nuestra logística familiar y personal de una forma diferente. ¿Por qué digo esto? Y esto va ligado al mensaje que el Señor me ha dado para compartirles a ustedes en esta oportunidad. Algunos de nosotros ya empezamos a trabajar o ya empezaron a trabajar, que no estaban trabajando en el mes de marzo o abril, cuando se dieron las suspensiones de contratos, cuando muchas empresas cerraron. De hecho, todavía sabemos que hay empresas que están cerradas. Algunos hoy no solamente ya están trabajando, sino que al estar trabajando, su dinámica, su logística y su tiempo familiar ya ha cambiado, porque deben cumplir con responsabilidades de horario, de conexión, de salidas incluso. Algunos dentro de su logística personal han tenido que incorporar unas prácticas nuevas, acciones nuevas, han tenido que adaptarse y nos hemos tenido que adaptar a todo lo que llaman la nueva normalidad. Y esto me lleva a compartirles a ustedes el título de este mensaje. Este mensaje se titula ¿Qué tienes en tu mano? Así de sencillo. ¿Qué tienes en tu mano? Quiero que usted vaya conmigo al libro de Éxodo. Específicamente vamos a estar leyendo desde el capítulo 3, desde el verso 5
en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Jehová hablando a Moisés a través de la zarza. Usted conoce el texto, pero permítame leerlo. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es cierto que cada uno de nosotros hemos escuchado toda esta frase así como suena. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero quiero resaltar como base de esta introducción a mi mensaje el hecho de que Dios estableciese a Moisés el marco temporal y la identidad de quien le hablaba. Convengamos que Moisés conocía a Dios, había recibido información cuando estaba mucho más joven. Entendemos que Moisés aquí era un doño, ¿verdad?, que estaba cuidando las ovejas de su suegro, que era más doño que él probablemente. Y Dios le pone a Moisés el contexto de tiempo y de identidad acerca de quién le está hablando. Pues quiero decirte, iglesia, en esta noche, mientras tú escuchas este mensaje, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob está aquí para hablar a tu corazón. No en este video que yo estoy haciendo, está en tu casa, está en tu trabajo, está en tu familia y está diciéndote: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de esta palabra, que todavía hago milagros, que todavía hago prodigios y que estoy consciente y completamente atento a tu necesidad. Es lo que hace el Señor mientras se introduce a Moisés. Y continúo leyendo cuando el Señor le pregunta a Moisés, Moisés le pregunta al Señor, luego que el Señor le da a Moisés todo el mensaje, ¿verdad?, de lo que tiene que hacer. Usted conoce la historia, le dice: quiero que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo, he escuchado su clamor y todo eso. Entonces Moisés le presenta al Señor una duda muy importante, hasta podríamos decir razonable, y le dice: Señor, pero ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? Convengamos, iglesia, que el faraón de quien Moisés habla no conocía a Moisés. Quizás habría escuchado de él en las historias que le habrían contado. Habían pasado 40 años desde que Moisés había salido de Egipto. Por lo tanto, el faraón que estaba cuando Moisés estaba en Egipto, quien reinaba como faraón, ya no estaba en el momento en que Dios hablaba a Moisés desde la zarza. Por lo tanto, Moisés está consciente que ese faraón que está allá no lo conoce. Ahora, eso pareciera dar a entender que Moisés como que tenía algo de información de lo que estaba pasando en Egipto, pero bueno, eso es un datito que se lo dejo allí para que analicemos. Entonces Moisés le dice al Señor: si yo voy, ¿y qué les voy a decir a ellos? ¿Me voy a presentar como que yo soy quién? Entonces Dios le contestó, y esta palabra es para alguien en esta noche: yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de quien yo soy. Estoy en el verso 12. Quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. O sea, las promesas que el Señor le da a Moisés van de dos vías. Número uno, yo voy a estar contigo. Eso es un hecho, Moisés. No te compliques, yo voy a estar contigo. Y número dos, el objetivo de que tú vayas y hagas lo que yo estoy enviándote a hacer tiene como propósito, o principalmente se enfoca en que mi pueblo pueda venir a este mismo lugar donde tú y yo estamos en este momento hablando, a adorar. ¿Qué quiero decir con esto? El lugar de adoración de nosotros no es necesariamente la iglesia. Está probado. Quisiéramos ir a la iglesia, pero en este momento es imposible hacerlo. No porque no podamos tomar el auto y llegar al edificio de Santa Elena o de la iglesia a la que tú asistas y entrar y pedir permiso y entrar. No se trata de eso. Sabes muy bien lo que estoy diciendo. Como nos reuníamos antes, como hacíamos iglesia antes, eso ya no es posible. Sin embargo, el Señor nos está diciendo: el lugar de adoración es donde tú estés. Moisés, yo quiero que tú saques a mi pueblo de allí, regreses aquí y adoremos. No importa donde tú estés, convierte tu casa, convierte tu hogar, tu trabajo, el lugar de reunión de tu familia en un lugar
de adoración, porque allí el Señor se va a manifestar. Así como se manifestó con Moisés a través de esa zarza, así mismo se va a manifestar en tu casa. Continúo leyendo. Dice la palabra del Señor en el verso, sigo leyendo el 14, cuando Moisés le dice, Dios le responde a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, continúa diciendo el 15, así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha hecho enviarlos a ustedes. Ahora, lo interesante de todo esto es la actitud que Moisés, luego de escuchar todo este plan, toma. Y aquí ya voy entrando un poquito a lo medular de esta reflexión de esta noche. El hecho de que Moisés entendiese el mensaje y de alguna manera tuviese la oportunidad de reflexionar en breves minutos, no sé cuántos minutos o quizás horas pasaron desde todos los versículos que hemos leído, para que Moisés llegara a una conclusión. Espérate un momentito, yo voy para allá, voy a decir esto se va a formar un corre-corre, en Puerto Rico dirían un salpa afuera, esto está complicado. Entonces Moisés insiste, y ya quiero que vayamos al capítulo 4 del mismo libro de Éxodo. Moisés insiste en que, yo lo veo de esta manera. Los que me conocen saben que a veces soy muy gráfico o trato de imaginarme lo que podría haber sucedido en ese diálogo. La Biblia no dice lo que le voy a decir, pero yo puedo imaginarme. Moisés escuchó todo y dijo: ok, tú me estás diciendo que vaya, que diga que yo soy, me envió, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, teóricamente, según lo que tú me dices, tú el que me estás hablando es de la zarza. Al yo decir eso no debo tener problema, porque la gente enseguida se va a conectar y va a decir: ¿el Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Perfecto, Moisés, vamos contigo, ¿qué es lo que hay que hacer? Moisés no se terminó de convencer de eso. Y aquí no vamos a hacer un análisis de por qué no, de por qué sí, eso es tema de otra predicación. Lo cierto es que Moisés, como humano que era pues en ese momento, sentía la necesidad de algo más, algo mucho más poderoso. Convengamos que Moisés pues no tenía el Espíritu Santo, ni conocía a Dios como tú y yo lo conocemos hoy en día. Y miren lo que pasa en el verso 4. Moisés dudó. Y aquí quiero hablarle a gente que quizás está dudando de las cosas que puedan suceder más adelante. Están dudando he escuchado personas decirme: esto cuándo va a acabar, esto nunca va a acabar, o más nunca vamos a poder volver a ver a nuestra familia como antes, o más nunca vamos a poder trabajar como antes. O sea, la duda empieza razonablemente a consumir, como dice nuestro pastor Hermes, a erosionar nuestra mente, y poco a poco, sutilmente, como nos decía el pastor, empieza a socavar nuestros pensamientos, a comerse nuestra fe, empieza a deshacer nuestra esperanza, empieza a quemar la pasión que teníamos antes cuando todas las cosas eran como solían ser. Pero para eso Dios en esta noche te hace una pregunta, la misma pregunta que le hizo a Moisés. Iglesia, casa de oración cristiana, y a ti, amigo que nos escuchas, el Señor te pregunta esto: ¿qué tienes en tu mano? Lo voy a preguntar una vez más. ¿Qué tienes en tu mano? Dice el capítulo 4 en el verso 1 de la siguiente manera: sin embargo, Moisés protestó de nuevo y le dijo al Señor: ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? La duda ahí está, apareció. ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Porque convengamos que Moisés no estaba grabando un live con esa conversación en la zarza para enseñarle a la gente y decirle: mira, ve, yo tomo un capture, aquí está el celular, miren la zarza y están escuchando el audio, ve, ese es Dios hablándome. Moisés no tenía eso, hermano. Era creer que los israelitas, al escucharles toda la historia que él iba a contar, le iban a creer a la primera, y Moisés tenía la duda de eso. Entonces el Señor le preguntó, estoy en el verso 2, ¿qué es lo que tienes en la mano? Iglesia, el Señor te pregunta en esta noche: ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Te parece poco lo que tienes en la mano? ¿Te parece insignificante lo que en este momento sostienes? ¿Te parece que es poca cosa o
insuficiente lo que tienes? ¿O simplemente como Moisés? ¿Yo qué tengo? Como Moisés nos contestó, tengo una vara poderosa que en tus manos será capaz de abrir mares, hacer agua brotar de peña. No, Moisés le contestó, ¿qué tengo? Pues una vara de pastor, porque me encontraste pastoreando la oveja y tengo lo que una persona que pastorea oveja suele tener en la mano, una vara. Algo cotidiano y normal, nada estrepitoso. No estoy hablando de que Moisés le dijera, bueno, Señor, lo que tengo es unas ojeras grandes y profundas porque estuve toda la noche buscando tu presencia y de alguna manera me amanecí agota. No estoy criticando con esto a nadie que toma tiempo y horas para orar y buscar a Dios. Lo que quiero decir es que Dios está buscando gente ordinaria que tome y escuche la palabra de Dios y tome lo que tiene en su mano y entienda que eso ordinario en las manos del Señor puede convertirse en algo extraordinario. Y aquí viene el mensaje. Eso que tú tienes en tu mano, que te parece ordinario, insignificante, de hecho no tiene vida, Dios puede convertirlo y hacerlo en algo que tenga vida, en algo que permita que tú abras mares, que tú camines por delante y hagas prodigios en el nombre del Señor. Eso que tienes en tu mano, que parecía algo que no tenía mucha importancia, vamos ahora más adelante a pensar en de qué cosas podríamos estar hablando, pero quiero que pueda comprender conmigo esta parte que es muy importante que en tu corazón lo puedas recibir. No se trata de que tú y yo esperemos a tener cosas demasiado estrepitosas o que parezcan de mucho valor o de demasiado valor a la luz de los hombres. Se trata que lo que tú tengas en tu mano, tú lo pongas en las manos del Señor y tú le digas al Señor, esto es lo que yo tengo, mi Dios. No es mucho o no es algo insignificante. Esto, ¿tú te refieres a esto? ¿Qué tengo en mi mano? Esto, pues, una vara. Esto es lo que Dios puede hacer con alguien que está dispuesto no solamente a responderle a Dios a lo que le está preguntando, a dialogar con Él, sino a serle sincero y a decirle, esto es lo que yo tengo, Señor. Si tú crees que puedes hacer algo conmigo y con esto que está en mi mano, pues aquí estoy. Si tú estás en esta noche teniendo dudas al respecto de lo que Dios puede hacer contigo, de las cosas que hasta ahora has logrado hacer, y aún aquellas que has pensado, pero quizás como Moisés estás lleno de temor si las debes o las puedes hacer, el Señor te dice en esta noche, ¿qué tienes en tu mano? Iglesia, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que en este momento está a tu alcance, a tu disposición? Y quiero que sigas conmigo leyendo lo que dice el texto para que te des cuenta de lo que hizo Moisés. Sigo leyendo. Moisés contesta, una vara de pastor. Y el Señor le dijo, arrójala al suelo. Estoy en el verso 3 del capítulo 4. Y entonces Moisés así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, me imagino porque vio la serpiente y se asustó. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala por la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente volvió a ser la vara de pastor. ¿Qué puede significar esto? No voy a hacer ningún tipo de explicación teológica ni escatológica de por qué una serpiente ni nada que se le parezca. Lo que sí le voy a decir es que yo resalto que Moisés obedeció la voz de Dios. Aún a pesar del miedo o el temor que le dio ver una serpiente y la sola idea de pensar que agarrar una serpiente por la cola pareciera ser que es la manera más peligrosa de agarrar una serpiente. En ese instante, en esa fracción de segundos, Moisés alcanzó un valor, alcanzó una fuerza, alcanzó un coraje que hasta ese momento no tenía. Cuando Moisés vio lo que Dios hizo con lo que él tenía en la mano. Pero eso que él tenía en la mano, él lo tuvo que soltar por mandato de Dios. Lo tuvo que soltar no para tirarlo por ahí y hacer cualquier cosa. Lo soltó a la voz de Dios. No resalto el verbo soltar
como por decir que el que lo dejó caer o esto. Lo que quiero decir es que lo que Moisés hizo con la vara fue lo que Dios le mandó a hacer. Dios le dio una instrucción a él acerca de lo que debía hacer con lo que tenía en la mano. Moisés la obedeció y al obedecerla, él vio eso que tenía en la mano convertirse en otra cosa. Que en ese momento pareció una amenaza, pero al mismo tiempo eso que parecía amenazarlo, al Moisés recibir la instrucción de Dios que la tomara por la cola, le está diciendo: Moisés, eso que tienes en la mano, ponlo en mi mano. Yo hago con eso una transformación para tu bienestar, o en este caso como una señal del poder que te respalda a la obra o a la misión que te estoy enviando. Ahora tú lo vas a tomar con tu mano, dándote a entender, ahora tú te empoderas de eso que yo te estoy pidiendo que me des. Ahora tú no solamente tienes una vara de pastor como cualquier otra vara. Yo no sé si Moisés tenía un catálogo de varas. Tenía la vara de la mañana, la vara de la tarde, la vara del cumpleaños que le regalaron, su primera vara. Yo no sé si tenía un closet lleno de varas, pero esa vara ya no sería la misma. Esa vara más nunca será la misma, porque esa vara fue la que después, lleno Moisés del poder del Señor, con las señales que le respaldaban, se comió las varas de los magos del faraón cuando Moisés fue a visitarlo. Entonces, el mensaje es este, iglesia. ¿Qué tienes en tu mano? Hay gente que me ha dicho: hoy, en el mes de julio y desde junio, he tenido que buscar qué hacer en la casa. No estoy hablando de gente que está recibiendo por misericordia y gracia del Señor sus ingresos o no tienen necesidad particular de trabajar, sino personas que al principio de la pandemia tuvieron que empezar a resolver su situación de familia a través de donativos, a través de sus pequeños o muchos ahorros. Pero llega un punto, por eso empecé diciendo en esta oportunidad, no es lo mismo estar en pandemia ahora en julio que en marzo. En marzo mucha gente todavía tenía comida en la casa, todavía tenían trabajo. En marzo todavía teníamos como que la expectativa de que esto iba a durar poco tiempo, pero ahora en julio ya sabemos que son muy pocas las cosas que necesariamente van a estar o están a nuestro favor. Y que sobre todo pareciera ser que el futuro no se ve muy positivo que digamos. Sin embargo, el Señor te dice, iglesia, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué cosas ha puesto Dios en tu mano que están en tu casa? Que puestas en las manos de Dios, Dios las puede usar para bendición y provisión de tu hogar. Con esto no estoy diciendo que no hay que orar, no estoy diciendo que no hay que hablar con Dios y no hay que esperar en Dios, sí. Pero hay personas que yo estoy seguro, porque el Señor me mostraba esto mientras yo oraba. Hay personas que necesitan un impulso, un empuje. Escuchar que Dios está con ellos. Escuchar que hay recursos que Él ha puesto en sus manos, que los tienen en su mano como Moisés tenía esa vara. Y es asunto de que escuchen la voz de Dios decirle, ¿qué tienes en tu mano? Empieza a actuar con eso. Empieza a moverlo, empieza a dinamizarlo, empieza a emprender. Algo nuevo Dios tiene para ti, pero te pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Moisés no recibió en ese momento de parte del Señor un mensaje, diciéndole, mira Moisés, te acabo de conseguir un discurso nuevo que está detrás de esa piedra para que se lo leas al faraón. Él no le dijo, Moisés, no te preocupes, yo te voy a traer un ejército de gente que te ayude para que no tengas temor y que todo va a estar bien. No, el Señor usó lo que Moisés tenía en su mano, para que eso que Moisés tenía en su mano, puesto en las manos de Dios, entonces fuese la señal, fuese el motor para que Moisés avanzara con seguridad hacia el próximo nivel de su llamado y de su misión. Te doy 2 ejemplos más y ya concluyo. La viuda de Sarepta, en el primer capítulo, en el primer libro de Reyes, luego de la sequía que Elías había proferido al rey Acab y por todas las maldades y las situaciones que se estaban dando, ella la estaba sufriendo con su hijo. Y Elías llega a la entrada de ese lugar de Sarepta de Sidón. Y el Señor le había dado instrucciones específicas acerca de lo que tenía que hacer. Usted conoce la historia, no quiero consumirme esos minutos dando más detalles. La viuda recibe el mensaje de Moisés, tan tranquilo él, ¿no? Tan cómodo el profeta,
pareciera ser de Elías, perdón, creo que dije Moisés. Tan cómodo el profeta, le dice: oye, ¿cómo estás, señora? Muy bien, ella, sí, muy bien, gracias, dígame, por favor me trae agua, y de paso me trae una tortilla de pan hecha en la leña y en las cenizas y todo lo demás. Y ella, con mucha honestidad y franqueza, le dice: mire, señor, honestamente, esta leña que usted ve aquí la voy a llevar a mi casa para preparar la última comida con un puñadito de harina y aceite que me queda. Pero lo interesante es que él le pide a ella pan, y ella le respondió que no tenía pan, pero sí le dijo que tenía harina y tenía aceite. Quiere decir que aunque ella no tenía pan, ella sí tenía algo. Y yo sé que tú en tu casa tienes algo. Yo sé que en tu casa hay algo que Dios ha puesto en tus manos. Hay algo que está cerca de ti, hay algo que está al lado tuyo, hay algo que tienes en tu mano o al alcance de tu mano, que el Señor te está diciendo en este momento: aunque tú has creído que no tienes nada, aunque te parece que es imposible, que eres incapaz de dar un paso más o de hacer algo en medio de esto que está pasando, hay algo que sí tienes en tu mano. Pero si tú escuchas la voz de Dios, que en esta escena de la mujer, de la viuda de Sarepta y Elías es símbolo de la voz de Dios. Si tú escuchas la voz de Dios y la obedeces, entonces Dios hará que eso que tú pones en su mano, que tienes en tu mano y que pones a disposición de Él, lo dinamices. ¿Qué tuvo que hacer la mujer con ese puñado de harina y con ese chorrito de aceite? Ella tuvo que prepararlo. Eso es dinámico, eso es dinamismo, eso es emprender. Ella tuvo que tomar esa harina, tuvo que tomar ese aceite, mezclarlo, echarle un poco de agua, no sé qué más, y hacer entonces la tortilla del profeta. Y cuando ella ya había terminado de hacer la tortilla del profeta, mientras ella la cocinaba, fue a la vasija, iglesia. ¿Y sabes lo que yo creo? Que cuando ella fue a la vasija, ella hizo esto y se sorprendió. ¿Sabes por qué? Porque cuando ella fue a la vasija, había otra vez harina. Ella dijo que solo tenía un puñado, pero cuando preparó las del profeta, probablemente ya vació la vasija. Pero cuando ella terminó de hacer la del profeta y miró la vasija, se sorprendió de ver que otra vez había harina. Porque el Señor está diciéndote a ti que estás escuchándome, que estás viendo este mensaje: la harina de la vasija no escaseará, ni tampoco el aceite de la tinaja. ¿Por qué razón? Porque el Señor te está diciendo que tienes en tu mano. Eso que tienes en tu mano, ponlo a mi disposición. Preséntalo delante de mí. No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de cosas que a lo mejor tú has pensado que eras incapaz de hacer. Algunos de mis amigos y hermanos conocidos han decidido emprender en sus casas pequeños negocios, hacer empanaditas, hacer dulces. Otra amiga mía que es colega también, arquitecta, está vendiendo frutas, llevando a las casas alimento natural, saludable a las familias y a otros emprendedores. ¿Por qué? Porque han decidido entender que lo que yo tengo en la mano, yo lo presento delante de Dios, y Dios lo multiplica, lo potencia, lo agranda y hace que esto que pareciera ser un momento y un tiempo de aflicción se convierta en un tiempo de bendición. La viuda de Sarepta estaba viviendo precisamente un tiempo de sequía terrible. Hambre había en ese lugar. Y en medio del hambre, en medio de la dificultad, el profeta, la voz de Dios aparece y le dice: ¿qué tienes en tu mano? Eso que tienes en tu mano, dinamízalo, porque ese aceite y ese puñado de harina ahí en esa vasija no iban a producir mucho fruto. Solamente, según lo que ella explicaba, por la cantidad que era, apenas daba para una tortilla para ella y para su hijo. Pero cuando el profeta llega, cuando la voz de Dios llega y le hace saber: empieza a moverte porque yo estoy contigo, empieza a moverte porque yo te estoy dando instrucciones, empieza a hacer algo con lo que tienes en tu mano, empieza a generar algo con lo que tienes en tu mano, te aseguro que Dios te va a respaldar. Te aseguro que verás milagros, que verás prodigios en tu casa, y llegarán esas provisiones a tu mano. Y recordarás la palabra que le dijo el Señor a Moisés. Y regreso por último al capítulo 3 de Éxodo. Le dijo: yo estoy contigo. Finalmente, iglesia, antes de orar, recuerdo aquel niño de 5 panes y 2 peces. Les hablé de 2 ejemplos del Antiguo Testamento, pero siempre me gusta
hacer el paralelo con el Nuevo Testamento. Jesús, Dios en la tierra. Ya no era Jehová hablándole a Moisés en la zarza, ni tampoco es Elías a través, como profeta, con la voz de Dios a través de Elías hablando a la viuda de Sarepta. Ahora es Dios mismo, Jesús, el Verbo hecho carne, preguntándole a los discípulos: ¿qué tienen? Denles ustedes de comer. ¿Qué tienen? ¿Con qué contamos? Y lo único que supo decir Andrés y Felipe: Señor, lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Lo irónico es que la forma en que ellos hablaron, como nos pasa a muchos de nosotros, le dio a entender a Jesús como que no tenemos nada. Nada más tenemos 5 panes y 2 peces. Pues déjame decirte algo, y esta es la conclusión de este mensaje. Lo poco que tú creas que tienes, puesto en las manos del Señor, se multiplica y se convierte en mucho para su gloria. Lo voy a decir de nuevo. Lo que tú creas que es poco lo que tienes, o insignificante, o en poca cantidad, en las manos del Señor se potencia, se agranda, se extiende, se expande, se multiplica. Y no solamente recibes bendición tú, sino que esa bendición se puede de alguna manera extender a muchos otros, a tu familia, a personas que te rodean. Eso fue lo que hizo Jesús con los 5 panes y los 2 peces. Para los discípulos era insignificante esa cantidad. Matemáticamente hablando, estoy 100% de acuerdo con ellos. 5 panes y 2 peces no podían alimentar a 20,000 personas que estaban ahí aproximadamente. Pero esos 5 panes y 2 peces en las manos del Señor hicieron la diferencia. Las personas que me conocen saben que difícilmente voy a hablarles o a compartirles la palabra del Señor si no he pasado o he atravesado cerca o por aquello de lo que les estoy hablando. Nosotros en nuestra casa, mi esposa y yo, hemos tomado la decisión de hacer precisamente lo que el Señor le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Miramos a nuestro alrededor y decidimos, orando al Señor, hacer algo con lo que teníamos en la mano. Y hemos visto los milagros, hemos visto la mano de Dios, hemos visto cómo el Señor nos ha dado la creatividad para potenciar eso que tenemos en la mano, que parecía lo cotidiano, lo sencillo o hasta insignificante, pero en las manos del Señor se ha multiplicado para bendición de muchos. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por tu pueblo que en esta hora se conecta con nosotros y escucha el mensaje que tú has traído a nuestros corazones. Yo bendigo la vida de la iglesia y de cada uno de los hermanos que está conectado y los amigos que también nos ven en esta hora. Y te pido, Señor, de todo corazón que tú fortalezcas sus vidas. Señor, que te lleves todo temor. Así como estaba Moisés tembloroso, temeroso, con dudas, seguramente muchos de nosotros podríamos estar. Pero en esta hora, Señor, yo oro para que tú traigas fortaleza a sus vidas. Que tú, Señor, establezcas, Padre, las pautas y los términos para que ellos comprendan que tú estás en control y que hay cosas que ellos tienen en su mano. Pero en esta hora, tú nos recuerdas que eso que tenemos en la mano lo pongamos en tus manos, lo presentemos delante de ti y te digamos: Señor, aquí está lo que yo tengo. ¿Qué tú vas a hacer con una vara? Yo no sé. Señor, 5 panes y 2 peces, es imposible que alimenten a 20,000 personas. Señor, dirías la viuda, este puñado de harina y este chorrito de aceite son incapaces de alimentarte a ti y a mí, si apenas alcanzaban para mí y para mi hijo. Pero en las manos de Dios, en las manos de Dios, en las manos de Dios, no van a escasear. Oro, Señor, para que tu pueblo sea inyectado de fe, de esperanza, de ánimo. Señor, sea dinamizado como fue dinamizada esa harina y ese puñado de aceite por esa viuda. Y al ser dinamizados y ser movidos y apretados y ser, Señor, mezclados y unidos, se convirtieron en pan para alimento para ella y para su hijo. Y dice la Biblia que el pan no escaseó ni la harina hasta que terminó esa sequía, hasta que Elías dio la palabra y todo cambió y vino la lluvia. Señor, oro para que la provisión no cese en la casa de mis hermanos. Oro, Señor, para que cualquier sequía o dificultad económica que ellos estén pasando, Señor, no cese en el nombre de Jesús. Cese, mejor dicho, en el nombre de Jesús, y ellos puedan tener provisión y puedan tener alimento hasta que las cosas mejoren y cambien.
que salgamos transformados, Señor, por tu poder, que nuestra fe sea alimentada y podamos escuchar tu voz y sobre todo obedecerla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Él alce sobre ti su rostro, iglesia, y ponga en tu vida paz. Y recuerda que tienes en tu mano, ponlo en las manos del Señor y Él hará.